Bien, hermanos, ¿cómo estuvo ese almuerzo? Bueno, más o menos. Cualquier reclamo, ahí está la oficina de reclamo respecto a lo que se sirvió. Todo espectacular, todo, ¿cierto? Muy bueno. Agradecemos al Señor porque tenemos entre nosotros hermanas que vienen a acompañarnos para ayudarnos sirviendo. Así que eso es hermoso también contar con eso. Algunos hermanos Yeser, bienvenidos. Así, muy brevemente, en la mañana, en la primera sesión, estuvimos hablando de los siervos entre siervos. Es decir, lo que hemos dicho, que los ancianos son siervos de Dios y por tanto se han de caracterizar por servicios específicos que realizan para con la iglesia del Señor. Y que su iglesia, donde ellos se congregan y sirven, si hay algo que debe caracterizarlos, es el servicio que ellos realizan. Y de la misma manera, ellos, los ancianos, deben imprimir, deben influir, deben instruir en su iglesia, en la iglesia donde se congregan, para que la iglesia también aprenda que la iglesia es una iglesia que se caracteriza por el servicio. Es decir, siervos sirviendo entre más siervos. Y por tanto, esta actividad de reconocer siervos es una actividad que debiera ser normal entre nosotros. Debiera ser normal el lenguaje de reconocimiento de servicios que se realizan en medio de la congregación. Y en ese contexto es que el reconocimiento de ancianos no debiera ser un trabajo tan extraño, tan anormal, tan no sabemos cómo hacerlo, puesto que la base del reconocimiento de ancianos es el reconocimiento del servicio que un hermano viene realizando en medio de la congregación y que tiene muchos colores de anciano ese trabajo. Y por tanto, la iglesia es la que reconoce ese trabajo. Y entendemos por las Escrituras que la iglesia reconoce eso porque es el Espíritu Santo de Dios que está poniendo en el corazón, en el seno de la iglesia, el reconocimiento de ese hermano que sirve entre ellos, puesto que es el Espíritu Santo el que pone ancianos en la iglesia. Muy bien, y en ese contexto es que decíamos que la característica de la congregación es el servicio, que la responsabilidad, una de las responsabilidades de los ancianos es enseñar, enseñar y enseñar, pero específicamente enseñar acerca del servicio. ¿Para qué? Que la iglesia se caracterice por un servicio abundante. Dijimos que el organigrama de una congregación, si pudiéramos llamarle organigrama, ¿cierto? Sabemos que eso no existe, pero para ejemplificarlo, si pudiéramos llamarle organigrama a cómo se llena el organigrama de una iglesia, se llena con servidores, con actividades de servicio. Y una cosa que no mencioné, pero que es importante también considerarla cuando hablamos de eso, es que quien dirige a los distintos hermanos a servir también debe ser el Espíritu Santo de Dios. Él es el que pone en el corazón, en la voluntad de un creyente que está en comunión con Dios. Disculpe, una alarma son aquí. Él es el que pone en un creyente que está en comunión con Dios anhelos de servicio y de sacrificio por su iglesia. Así como es el Espíritu Santo que establece ancianos en una iglesia, es el mismo Espíritu Santo el que debe guiar a los diferentes miembros de la iglesia a realizar servicios para Él, para su nombre, para su gloria. Esto que digo es fácil practicarlo de otra manera, hermanos, porque es mucho más fácil, mucho más sencillo organizar, entre comillas, ¿cierto? Organizar el funcionamiento de una iglesia delegando de manera directa actividades y funciones que deben ser cumplidas, puesto que si no la iglesia no funciona. ¿Bien? Entonces, lo natural que nos sucede a los seres humanos es que, sobre todo si somos buenos organizadores, si tenemos ese talento, algunos de los ancianos, lo natural, pero no correcto, que se da es que tengamos una tendencia marcada a lo que los ancianos deleguen directamente actividades que se realizan en las iglesias. Eso no está bien si es que esa delegación de actividades
no hay un monitoreo por parte de esos ancianos en aquellos en que están delegando servicios, cómo está la vida espiritual de esos hermanos, cómo está el presentarse de manera individual al Señor como siervos de Dios de cada uno de esos hermanos a los cuales nosotros le estamos pidiendo que hagan cosas. Recuerden ustedes que la Biblia nos dice que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, el creyente está mandatado, está llamado por Dios a presentarse él voluntariamente como un sacrificio vivo a Dios para honrarle y glorificarle. No solo su alma, no solo su espíritu, también su cuerpo en servicio puro a Dios. Entonces, cuando ponemos en funcionamiento algún servicio en la iglesia, el cuidado, el monitoreo, ese obispo que debe cumplir la función de sobreveer, ¿cierto? El monitoreo que debemos tener los ancianos es que esos hermanos que están sirviendo en actividades concretas, que están sirviendo al Señor, realmente estén sirviendo al Señor. En una ocasión, una hermana en la iglesia donde me congrego, todos los años en esa época organizábamos conferencias, una vez al año invitábamos a varias iglesias cercanas a reunirnos, y esta hermana era una hermana tremendamente voluntariosa, pero además muy hábil en las actividades de cocina, muy hábil, es decir, actividades de cocina masivas, ¿bien? Es decir, sabía dimensionar bien cuánto alimento se requería, dimensionar cuántas manos se requerían para preparar todo lo que había, cuánto tiempo se requería, cómo servir para que la cosa fuera eficiente. Es decir, la hermana sabía muy bien su trabajo. Y ella siempre se ofrecía para hacer su trabajo. En una de estas conferencias, estaba liderando nuevamente ese servicio y en los preparativos. Y un día me llama y me dice, hermano, tengo que conversar con usted de algo. Y nos juntamos, hablamos y me dice, hermano, mire, yo estoy trabajando en esto para la conferencia, estoy preparando, haciendo la lista de compra, comprando, estamos trabajando junto con otras 2 hermanas que me están ayudando. Pero, ¿sabe, hermano? Con esta hermana no estamos trabajando bien. No me estoy llevando bien. Entonces le pregunté el detalle y me lo explicó. Ok, hermana, ¿y qué es lo que quiere? Bueno, hermano, que la ponga en otro lado. Porque no vamos a terminar bien, se dijo. Vamos a terminar peleadas. Así. Entonces, yo le dije, hermana, pero ¿sabe qué? ¿Usted por qué está haciendo todo esto? Bueno, porque la conferencia y servir al Señor y todo. Bueno, pero ¿cómo es que realmente servimos al Señor? El propósito de servir no es servir. El propósito de preparar los alimentos no es preparar los alimentos. El propósito es honrar al Señor con lo que hacemos. El propósito es que Él se sienta agradado y se engrandezca a nuestro Señor con la actividad que realizamos. Entonces, ¿no será que el Señor está queriendo enseñarle algo a través de esta hermana que ha puesto a su lado? Entonces le dije, hermana, no hay que resistirse a examinar nuestras vidas y ver qué es lo que realmente el Señor quiere hacer con este servicio. El servicio no es servir a las mesas, el servicio no es preparar la comida, el servicio es que el Señor haga una obra en usted y a través de usted, a través de lo que hace. Claro, yo me sentí re mal después porque es algo que yo debía haberlo previsto, debía haberlo monitoreado. No se debió haber dado en ese orden, que ella venga a decírmelo a mí. La responsabilidad de los ancianos es que uno debe estar monitoreando esas cosas e ir hacia allá a ver qué está pasando, hacer un monitoreo, una muestra. Pero lo que quiero señalar con esto es que debe existir en el ejercicio de los creyentes al momento de servir un presentarse personalmente delante de Dios para servir a Dios. Y por tanto hemos de tener cuidado de los ancianos transformarnos en organizadores de actividades o de eventos, delegando muy bien las actividades, pero olvidándonos que está lleno de siervos acá. Cada uno de ellos está supuesto a presentarse delante de Dios.
y que no somos los ancianos los llamados a definir en qué sirve cada uno. Pero el servicio no es la actividad, el servicio es cómo usted se presenta delante de Dios. Ese es el verdadero servicio. Así que eso es importante para entender siervos entre siervos. También estuvimos en la mañana hablando del carácter de los ancianos. Y ahí mostramos una tablita. Y lo que dijimos que esta tabla, no, y es bien importante esta distinción, no es una lista de requisitos. No la vamos a repasar, solamente quiero recalcar. No es una lista de requisitos esta tabla que yo resumí aquí, pero es el listado que aparece en Tito y en Timoteo. No es una lista de requisitos. Más bien son las cualidades del carácter de un anciano. Son aquellas características que hablan del bagaje, de la experiencia que tiene este cristiano lidiando en su vida con aquellas cosas que la Biblia señala que deben ser parte de una vida moldeada por Dios. Y por tanto, como no son una lista de requisitos, no son una lista que uno puede ir a chequearla fácilmente y decir, esta persona es anciano y esta persona no es anciano. No funciona así esto. De hecho, y vale la aclaración, a veces los mismos ancianos tienen problemas en alguna de estas cosas. Y no por eso dejan de ser ancianos. Es decir, ¿por qué? Porque no es que dejaron de cumplir un punto del checklist. ¿Se entiende la diferencia? Cada una de estas cosas son áreas de experiencia de ese anciano en potencia o de ese anciano en ejercicio. Son áreas de experiencia. Cuando esas áreas de experiencia están funcionando bien, es porque alguien se metió a mirar que estaban funcionando bien. Y si están funcionando mal, es porque alguien que está mirando a ese anciano o está mirando a ese potencial anciano también se metió a mirar la vida de ese hermano. Porque no necesariamente si un área no está cumpliéndose es por alguna responsabilidad directa de ese hermano. ¿Se entiende? Por tanto, es muy importante que estas áreas de experiencia sean, por decirlo así, revisadas, monitoreadas, vistas por el cuerpo de ancianos. Porque hay áreas, hermanos, muy dolorosas. Terminamos hablando de las áreas de experiencia de la vida familiar que debe tener el gobierno sobre su casa. Hablamos de los hijos. A veces los hijos no quedan en casa. Cuando salen de casa, cuando se van de la casa, son hijos que ya algunos de ellos no profesan la fe. Y lo que está diciendo aquí no es que si esos hijos dejan de profesar la fe, entonces ese hermano queda descalificado como anciano. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si eso sucede, es un llamado a sus coancianos a acercarse a la vida de ese hermano. Acercarse, por ejemplo, a llorar junto con él. Acercarse, por ejemplo, a consolarle. Acercarle, por ejemplo, a verificar si ese hermano se está culpando por estos conceptos. Porque son áreas de dolor, de tristeza. Pero lo que está diciendo esta lista es que hay que meterse en la vida los unos de los otros. No, lo vamos a ver ahora, no debemos vivir un cristianismo aislado. Son áreas en las cuales tenemos que ingresar, si es un anciano, sus coancianos. Tenemos que ingresar y mirar qué es lo que está pasando allí. Si es un hermano que muestra estas características de manera ideal, espectacular, es como da la impresión que fuera un hermano tremendamente logrador de estas características, hay que conocerlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que lo logra tan bien? Para ver realmente qué es lo que tiene este hermano en su vida y aprender de él. Si hay un hermano siendo anciano que tiene una falta en alguno de estos aspectos de su vida, hay que conocerlo un poquito más a ese hermano. Ver un poco la raíz de ese problema, dónde está, y desde allí procurar ayudarlo. Vuelvo a reiterar, no es una lista, no es un manual, como decimos en Chile, de cortapalo. Esto sí, esto no. No es así, no debemos tratar así esta lista.
es una lista de experiencia, de la vida de experiencia de este hermano que es un anciano en potencia o es un anciano que está en ejercicio. Espero que se entienda, pero esa es la idea, ¿ok? Por tanto, la primera parte, la de más abajo, son características personales que no tienen que ver con su familia, es de él. La segunda es con su familia y la última es con el gobierno o con el cuidado de la iglesia. Ahora vamos a ver en esta tercera parte la iglesia como un cuerpo espiritual. O dicho como lo dije ahí en el título, es la iglesia a la cual servimos. ¿Okay? Vamos a leer Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1. Hermano Manuel Zavala, ¿podría usted leer versículo 1 al versículo 16 de Efesios capítulo 4? Esos primeros 16 versículos del capítulo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias, hermano. Muy bien, este capítulo habla precisamente del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Por qué es tan importante cuando hablamos de los ancianos hablar del cuerpo de Cristo? Porque es la iglesia a la cual los ancianos sirven, la iglesia en la cual servimos. Y para poder servir adecuadamente a la iglesia, debemos comprender su naturaleza, es decir, en qué consiste la iglesia. Y una de las características bíblicas preponderantes de la iglesia del Señor es que la iglesia es un cuerpo espiritual que tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo.
pero además de tener una cabeza, tiene un cuerpo con diferentes miembros, que de acuerdo al último versículo son miembros que se interrelacionan, se unen entre ellos, y de acuerdo a esa actividad propia, ese cuerpo va creciendo, se va desarrollando, se edifica en amor, para honra, para gloria de Dios. Y dice el versículo 11, dice que el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, aquí hay 4 categorías de hombres que han sido regalados a la iglesia. Estas 4 categorías no son 4 categorías que son dones, es decir, estos no son dones del Espíritu Santo de Dios. No existe el don de apóstol, ni el don de evangelista, ni el don de pastor, ni el don de maestro, ni el don de profeta, en el sentido en cómo se está explicando en este pasaje. Sino más bien aquí está hablando de hombres a quienes Dios capacitó, los dotó, además de dones del Espíritu Santo, los dotó, los capacitó, los instruyó y los constituyó como hombres, como un regalo para la iglesia de Dios, con un propósito bien definido. ¿Con quiénes hizo esto? Con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir, el Señor es que toma a ciertos hombres, los capacita en su vida, los transforma en su vida, los levanta y se los regala a la iglesia, con un propósito. Y entre esos hombres están los pastores. Y el propósito de hacer eso, lo dice el mismo versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios le regala, el Señor Jesucristo, mejor dicho, le regala a la iglesia a estos hombres con el propósito de que la iglesia cumpla su ministerio de edificación. Es decir, no son estos hombres los que cumplen ese ministerio, sino que es la iglesia en su conjunto. Ahora vamos a centrarnos en este versículo, el versículo 16, en que lo he puesto ahí, porque quiero que antes de comenzar con algunos detalles del texto, quiero que podamos ir desglosando un poquitito este versículo, que me acompañen en eso, que lo vayamos transformando un poquito para entenderlo. En el colegio de mi hijo, que es homeschool, le enseñan algo que hace algunos meses atrás yo pasé por el ladito mirando lo que estaba aprendiendo y se me salieron los ojos así. Estaba aprendiendo algo que yo no sabía hacer en castellano, en gramática de castellano, y que de mirarlo dije, pero si eso es lo que necesitamos hacer los que estudiamos la Biblia. Aprender un poco de gramática increíble de castellano, ni siquiera de idiomas originales, de castellano. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? No sé si alguno conoce ese aspecto de la gramática que se llama diagramación. ¿Alguien ha oído hablar de eso? A ver, levanta la mano. Diagramación, muy bien. Okay. Bueno, yo no tenía idea de lo que era eso hasta que vi el cuaderno de mis hijos. Y la diagramación precisamente es una forma de ir desglosando el versículo para entender, no el versículo, cualquier texto, para entender qué es lo que realmente ese pasaje o ese trozo de escritura está diciendo. ¿Dónde está la parte central? ¿Cuál es la parte más importante? Me pareció tan útil que me propuse aprenderlo, lo estoy aprendiendo y quiero que lo hagamos juntos hoy día un poquito con este versículo. ¿Okay? Aquí tenemos este versículo que dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la primera pregunta que todos debemos hacerlo al leer esto, uno tiene que mirar este versículo y preguntarse, ¿cuál es el verbo principal en este versículo? Esto no es un capricho mío, lo dice la gramática, luego lo voy a decir, ¿ok? Pero no, hermano. ¿Cómo? No, porque cuerpo ni siquiera es verbo, hermano, sorry. Cabeza tampoco es verbo, hermano, así que, sorry también. ¿Por el cuál? Ir edificándose. Ir edificándose.
¿A dónde está edificándose? Aquí. Mire, estos son dos verbos, pero no son los principales, hermano, pero estuvo cerca. ¿Qué cosa? Ayuda, ¿dónde está ayuda? Aquí, se ayudan. Ok, aquí hay una combinación de dos palabras que hacen un verbo. Pero como está redactado, el verbo ahí no es el principal. Bueno, se va a recibir entonces. Claro, hermano. Este es el verbo principal. Recibe. ¿Ok? Es decir, el cuerpo recibe. Y está puesto en español, está puesto ahí al final. Entonces uno como que no le da importancia, como que hasta el final no lo sacamos. ¿Ah? Pero lo que el texto está diciendo es que de alguien, ¿de quién? Que está en el versículo más arriba, que ya sabemos quién es, ¿cierto? Todo el cuerpo recibe. ¿Ah? ¿Y qué es lo que el cuerpo recibe? Su crecimiento. Hasta ahí llegamos, como por decirlo así, con la sentencia más importante del versículo. Todo el resto de lo que vamos a leer del mismo versículo es dependiente de esa frase principal. ¿Se entiende, hermanos? Déjenme ver qué es lo que puse aquí. No funciona todo, así que no sé. Entonces aquí lo puse así, lo desordené o lo ordené un poco. ¿Ah? ¿De quién todo el cuerpo recibe su crecimiento? Y aquí le achiqué las letras un poco para que se distinga que eso acompaña a la frase principal. ¿Y quién recibe su crecimiento? Y aquí coloca una frase, dos frases, tres frases. Esta la puse un poquitito más adentro para que se entienda que es parte de la primera. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Yo miro para allá y veo pura signo de interrogación y me preocupo. Ya, ok. Al menos, hermanos, hagan así. Ya ahí como que me engañan un poco ya. Ya, bien. Entonces, ¿de quién? Cristo, todo el cuerpo recibe su crecimiento. Es decir, con esa frase de arriba ya sabemos que el versículo, si hay algo de lo cual nos está hablando o nos quiere entregar información, es que el cuerpo recibe su crecimiento. Es decir, el texto y todo el capítulo, pero el texto está hablando del crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes trabajan en ese crecimiento? Toda la iglesia y también los ancianos. Así que este es un tema que nos importa, ¿no? Los ancianos de la iglesia trabajan para que la iglesia crezca. No únicamente en número, sino incluso mayormente para que los miembros de la iglesia, los creyentes en Cristo, sean cada día más semejantes a su Señor. Ese es como el anhelo más profundo en el corazón de los ancianos. Que cada hermano reciba su crecimiento y ese hermano vaya transformando, que el Señor vaya transformando la vida de ese hermano cada vez más a un parecido mayor a Él. Eso es lo que queremos ver allá en la gloria, cuando nos presentemos delante del Señor. Y el príncipe de los pastores nos llame a aquel momento glorioso y tal vez con lágrimas en nuestros ojos podamos mirar al entorno y podamos ver los hermanos que estuvieron bajo nuestro cuidado. Y podamos ver que parte del trabajo que resultó en ese hermano transformado estuve involucrado yo como uno de sus ancianos. Va a ser un momento hermoso, hermano. Va a ser un momento maravilloso para los ancianos. ¿Recuerdan Pedro que habla de la corona de gloria, cierto? Yo creo, hermano, y adelanto un poco, yo creo que la gloria de ese momento es esa. No, porque uno siempre se cuestiona si la corona corruptible será algo físico. Puede que sea algo físico también, que el Señor nos tenga preparado, pero la gloria, aquello que va a ser, que nos va a emocionar hasta las entrañas, hermano, allá en la gloria, es ver ahí arriba, junto con nosotros, ver a aquellos hermanos que pasaron por nuestro cuidado, verlos allá arriba transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y ver que parte de ese trabajo fue porque por la gracia de Dios pudimos participar en él. Bueno, aquí está hablando quién todo el cuerpo recibe su crecimiento. Y entrega tres características más acerca de este crecimiento que recibe el cuerpo. Dice que es un
es que lo recibe bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que lo recibe según la actividad propia de cada miembro y que lo recibe para ir edificándose en amor. Así se lee el versículo, según la diagramación de mi hijo Ian. No la hizo él, pero yo la aprendí de él. ¿Okay? Entonces, repito, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento y lo recibe de tres formas o con tres características. Bien concertado recibe ese crecimiento, lo recibe bien concertado y unido entre sí, lo recibe según la actividad propia de cada miembro y lo recibe para ir edificándose en amor. Si ustedes se fijan, esto que está aquí, según la actividad propia de cada miembro, es la medida de cómo recibe ese crecimiento. Es decir, crece, el cuerpo crece de acuerdo a la actividad, según la actividad propia de cada miembro de esa iglesia. Que se puede así concluir de pasadita. Solamente mirando, recibe su crecimiento según la actividad propia. Vamos a avanzar más en la diagramación, pero ya a esta altura uno puede empezar a observar cosas interesantes. Una cosa observa aquí, que ese crecimiento se recibe y que tiene una medida. Es decir, tú puedes crecer poquito, puedes crecer muy poco, puedes crecer mediano, puedes crecer mucho o puedes crecer muchísimo. Hay una medida de crecimiento. Y esa medida viene dada según esto. Según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada miembro de la iglesia en el cuerpo de Cristo tiene una actividad propia, la cumpla o no la cumpla. Tiene una actividad que está diseñada por Dios, por la cual Dios puso a ese creyente en ese cuerpo. Y esos creyentes están llamados a cumplir su actividad dentro del cuerpo de Cristo. En la medida que esa actividad la cumplen, entonces están promoviendo el crecimiento de la iglesia. Si esa actividad, en la medida que esa actividad no la cumplen, están promoviendo el estancamiento del crecimiento en la iglesia. ¿No lo encuentran relevante? Ok. Sí. Ok. Segundo antecedente, recibe su crecimiento bien concertado y unido entre sí. Si esto es la medida, esto es por decirlo así, el recurso que cuenta para ese crecimiento. Recibe su crecimiento bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Por decirlo así, este es el modo. Esta es la medida, este es el modo de hacerlo. Y tercero, este es el propósito. Para ir edificándose en amor. Hay demasiados versículos en la Biblia que si usted hace un ejercicio de este estilo puede separarlo de esta manera. Una oración principal, una medida, un modo y un propósito. ¿Ok? Seguimos. Veamos qué tengo ahora. Aquí lo que hice es hacerlo un poquitito más entendible, no tan junto. De quien todo el cuerpo recibe su crecimiento según la actividad propia de cada miembro, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, para ir edificándose en amor. Muy bien, por tanto, ¿qué es lo que es esto de aquí? El cuerpo recibe su crecimiento, ¿y qué es lo que especifica esta frase? La medida del crecimiento. Una iglesia va a crecer en la medida que cada miembro realice su actividad propia. La actividad propia quiere decir la actividad que el Señor diseñó para que ese hermano o hermana cumpliera en la iglesia. Cuando habla de un cuerpo, habla de que tenemos partes, ¿cierto? Del cuerpo, mano, dedo, muñeca, codo, hombro, cuello, todas las cosas del cuerpo. Entonces, en ese símil del cuerpo, tú estás supuesto a ser muñeca, tú estás supuesto a ser tobillo, tú estás supuesto a ser rodilla. Eso es la actividad propia. Dios te puso en el cuerpo como Él quiso, según su soberanía.
Pero su ponerte en el cuerpo como Él quiso no es caprichoso de parte del Señor, sino que es infinitamente sabio. Y por tanto, Él te puso ahí en esa parte del cuerpo para que tú cumplieras un rol de crecimiento hacia la iglesia completamente. Esta parte de aquí es el modo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que la actividad de cada miembro se cumple? Bueno, cada miembro bien concertado, bien unido entre sí, entre los distintos miembros, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué habla esa expresión? Si aquí dice que cada miembro tiene una actividad y que esa actividad, en la medida que cumple esa actividad, el cuerpo crece, ¿qué es lo que está diciendo esta expresión? Unidad. Bien, unidad. Alguien dijo por ahí atrás también unidad, ¿cierto? Unidad. Aquí está diciendo, hermano, hermana, usted no está sola. Usted no está solo. Usted es parte de un cuerpo. Lo que usted hace, lo requiere el que está al lado. Y lo que el otro hace, lo requiere usted. Estamos interrelacionados, espiritualmente hablando. Es decir, su crecimiento espiritual, hermana o hermano, y el crecimiento espiritual de la persona de al lado, que es un creyente también, depende del cumplimiento de lo que usted haga. Y el crecimiento tuyo depende de lo que haga el otro de al lado. Y que estos se van uniendo y se van entrelazando de manera perfecta, según la actividad propia de cada miembro, pero por las partes que se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente a través de las junturas o coyunturas. Entonces ahí el rol del anciano es monitorear si está existiendo esta palabrita mutuamente en la iglesia. Mutuamente, porque hay una actividad, una relación. Y finalmente, para un propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de que el cuerpo reciba su crecimiento y lo haga con que cada miembro tiene una actividad y que la actividad de cada miembro está íntimamente entrerelacionada con otros creyentes? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Edificándose en amor. Es el propósito de la edificación de la iglesia. Crecer en amor. Vamos por otra lámina más. Vamos a transformar un poquitito más el versículo. No se me espanten. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es agregar en algunas partecitas de este versículo que merecen aclaración gramatical. ¿Ok? Merecen aclaración para entender mejor la palabra que está puesta allí, para entenderlo mejor. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, ok. Entonces, ¿de quién? Cristo, para que no nos olvidemos que Él es la fuente, ¿ok? ¿De quién? Y ese viene del versículo 15, el anterior. Está hablando del Señor Jesucristo. Todo el cuerpo, y aquí puse esta palabrita, produce, no recibe. Si uno quisiera poder entenderlo mejor, ¿qué quiere decir con recibe? Un entendimiento, una traducción más apropiada de este verbo es que el cuerpo produce. Y tú me dirás, bueno, Marcelo, te estás poniendo muy detallista. ¿Para qué tanto? Bueno, yo sé que ninguno de nosotros es experto en gramática, bueno, a lo mejor si hay alguno, no lo sé, pero la mayoría no es experto en gramática en castellano y nada de eso. Pero pregunta, ¿cuál es la diferencia entre que el cuerpo recibe o que el cuerpo produce? ¿Cuál de las dos palabras? Recibe parece externo y produce parece interno. Excelente, hermano, muy bien, muy bien. Eso. Bien. Esto es que viene de afuera, a alguien le entrega crecimiento al cuerpo. Y este no, viene de adentro. El cuerpo produce su crecimiento. Y yo sé que alguno podría malentender esto, porque podría decir, no, pues Marcelo, si el que hace el crecimiento en el cuerpo es Cristo.
porque el crecimiento viene de Dios y todo lo que sabemos. Sí, y no estamos negando eso. Pero lo que el texto está diciendo, que Cristo es la fuente, la cabeza, pero el crecimiento del cuerpo lo produce el cuerpo mismo. Bien, hermano, estamos entendiendo, ¿eh? El cuerpo produce su crecimiento, por eso aquí aparece esta palabrita, produce su crecimiento, y aquí agrega esto porque está explícito en el texto. Explícito, es decir, es redundante en el texto. Todo el cuerpo produce su crecimiento del cuerpo. Todo el cuerpo produce su crecimiento del cuerpo. Ya sea que produce mucho crecimiento o poco crecimiento, pero es el cuerpo de Cristo que lo produce. La fuente de ese crecimiento, el origen de ese crecimiento es Jesucristo. Pero sobre quien ha delegado y ha entregado la facilidad para que ese cuerpo crezca, son los miembros mismos del cuerpo. Por eso podemos ver iglesias que son muy fuertes en el Señor, cada uno de sus miembros, y que están creciendo y están pujando. Y también hay iglesias que están muy débiles en el Señor y que no están creciendo muy poquito. Porque el crecimiento ha sido puesto en las manos del mismo cuerpo. Produce su crecimiento del cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad de cada una de las partes. Ahí dice más o menos lo mismo. Bien concertado, siendo ajustado y unido, siendo ajustado y unido. ¿Cuál es la diferencia entre bien concertado o siendo ajustado? Ya me estoy poniendo complicado. ¿Cuál es la diferencia entre bien concertado y siendo ajustado? Sí, sí. Bien concertado ya está hecho. Ok. Siendo ajustado es como sobre la marcha. Sobre la marcha, ok. En el proceso. ¿Qué más ven en esa expresión? Muy bien, está bien. Siendo ajustado a un proceso continuo, perfecto. Pero hay algo más también. Tanto diferencia, no sé si yo le diría una diferencia, pero cuando yo veo concertado, pienso como en un director de orquesta que está diciendo como lo que debería estar en un sentido pasando. Creo que eso es lo que está diciendo, siendo ajustado. Ok, Alguien está más o menos viendo lo que necesita ser movido o no. ok, perfecto, hermano. Voy a cambiar un poquitito la pregunta para que se entienda. Hágalo con la palabra unido. Aquí dice bien unido, olvídese la palabra concertado, bien unido. Y acá olvídese la palabra ajustado y diga siendo unido. Misma palabra unido. ¿Cuál es la diferencia entre decir que algo está bien unido y algo está siendo unido? Ok. Estamos claros, por tanto, que es un proceso. El cuerpo produce su crecimiento según la actividad propia de cada miembro y eso es un proceso de crecimiento. ¿Por qué es un proceso? Porque cada una de las partes debe ajustarse. No nació un nuevo creyente y ¡clac! Quedó ajustado inmediatamente. Es un proceso de ajuste, es un proceso de integración al cuerpo de Cristo. Es un proceso en el cual ese creyente comienza a producir crecimiento para ese cuerpo. Es un proceso. Pero además, siendo ajustado, siendo unido, es algo que le viene de afuera. Esto lo realiza él, pero hay alguien que le ayuda a ajustarse en el cuerpo. Y ese alguien es el que está aquí. Jesucristo. Es decir, según la actividad propia de cada parte, de cada miembro, cada una de esas partes, su ajuste, su unión, su concertación, el Señor se asegura de que eso esté funcionando por todos los ligamentos, porque es un cuerpo complejo, y el Señor participa de ese ajuste y de esa unión. Y tercero, para ir edificándose, ¿cómo dice? En amor.
Así mismo en amor. Bien, por tanto, hermano, ¿quién de ustedes podría en sus propias palabras explicar el versículo? Esa es la última parte del ejercicio. Cuando uno logra hacer esto, uno tiene que decir, ok, entonces, ¿qué dice el texto? En sus propias palabras, puede ocupar la cantidad de palabras que quiera. Voluntario. No todos al mismo tiempo, por favor. De a uno. El que quiera. Allá atrás, allá atrás. Un valiente, un valiente. Que venga acá, por favor, para que quede grabado, dice el hermano. En ese micrófono, porque ahí queda grabado. Okay. Según lo que yo entiendo, no hay edificación sin actividad. No hay unidad sin que el cuerpo funcione utilizando sus dones. Y por lo tanto, todo, en general, depende del Señor. Es decir, en la medida que yo estoy en comunión con el Señor permite que yo como un miembro del cuerpo utilice mi don, la función que Él me dio, y como resultado, la iglesia se va a edificar. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, excelente. Muy bien, hermanos, ¿les pareció bien el ejercicio? Bueno, este versículo, por tanto, habla de que la iglesia está llamada por su cabeza a producir su crecimiento. La iglesia es un organismo vivo que Dios lo diseñó no para que se quede tal como está. Está diseñado para que crezca, pero no para que crezca físicamente, no para que crezca en cantidad de miembros, no para que crezca alguno de los miembros en sabiduría. Aquello que tienen que crecer es en amor. Ese es el crecimiento que debe notarse, debe evidenciarse en la congregación, en la medida que miembros se agregan. Y eso ocurre a través de un proceso que es comandado por la iglesia misma, pero que tiene una cabeza que es Jesucristo. Pero la iglesia es la que, según la actividad natural propia del cuerpo de Cristo, va interrelacionándose, cada miembro, unos con unos, va interrelacionándose para crecer, para edificarse. Los ancianos son aquellos que deben entender esto, entender que es un proceso. Los ancianos son los que deben, por eso la doctrina en los ancianos es algo tan importante. La doctrina es cosas como estas también. Los ancianos son los que deben entender que la iglesia es un cuerpo vivo. Los ancianos son los que deben entender que el crecimiento del cuerpo depende de la actividad propia de cada uno de sus miembros. Que los ancianos deben entender que los miembros del cuerpo de Cristo no deben estar en la iglesia únicamente para asistir a la congregación en los días de reunión, sino que en la medida que esa persona hizo profesión de fe, dio muestra de que ha habido en su vida resultados de una fe genuina y verdadera, ese creyente va dando pasos de obediencia a Dios. Y ese creyente poco a poco va imitando a su Señor, es decir, va empezando a preocuparse de los demás. Poco a poco se va transformando en un servidor en medio de sus hermanos. Los ancianos tienen que monitorear que este proceso en la vida de los creyentes esté sucediendo a través de preguntas, a través de entrevistas, a través de conversaciones formales o informales, pero a través de la cercanía con la iglesia. Una sociedad, vivimos nosotros, hermano, mire, porque tenemos un problema serio en la sociedad actual en relación a este versículo. Nosotros vivimos en una sociedad que en los últimos, yo diría 20, 25 años, ha experimentado un avance vertiginoso en el ámbito de las comunicaciones. Aquí habla de miembros que se comunican, que se entrelazan, que se interconectan. Y las comunicaciones, más o menos desde el año en que se inventó el teléfono en adelante, ha sufrido una transformación gigantesca. Pero esa tecnología lo que ha hecho es transformar a nuestra sociedad. Nos ha transformado en nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender la sociedad.
Han habido cosas positivas que han pasado con los cambios tecnológicos en la comunicación, pero hay cosas negativas que no suceden. Fíjense que de acuerdo a la estadística, en el 2023 se estimaba que había más de 5.300 millones de usuarios de Internet en todo el mundo. ¿Cuántos habitantes tiene el planeta más o menos? ¿Ah? 7.000 millones. Entre 7.000 y 8.000 millones de habitantes. Se estima que en el 2023 había 5.300 millones de usuarios de Internet en todo el mundo. Es decir, casi el 70% de la población del mundo ya tiene acceso a Internet. Y un poquitito menos de 5.000 millones de esos 5.300 son usuarios activísimos en redes sociales. Redes sociales de diferente tipo. Y sin embargo, a pesar de esa tremenda conectividad en redes sociales, vivimos en un mundo que está acusando cada vez más una soledad devastadora. Un estudio en la Universidad de Copenhague reveló que el 60% de los jóvenes, entre 18 y 29 años, reportan sentirse solos en sus vidas. La soledad, a pesar del nivel de conectividad que tenemos, a pesar de que con un celular podemos llegar a miles de lados al mismo tiempo, el nivel de soledad que la sociedad está sintiendo es gigantesco. Y la iglesia no está aislada de ese fenómeno, en nuestra conducta y en nuestra forma de relacionarnos. Por las calles de la ciudad, hermano, y yo lo he visto acá en Nueva York también, por las calles de la ciudad caminan a diario millones y millones de personas. Y van así mirando sus equipos celulares, hablando con ellos, con audífonos en los oídos. Podemos tener la certeza de que el nivel de interés que esas personas tienen en promedio por tener contacto con otro ser humano es bajísimo. Es bajísimo el nivel de interés a nivel personal de tener contacto con otro ser humano. Como escribió una famosa socióloga que dijo así: estamos cada vez más conectados pero más solos que nunca. Eso es lo que está sucediendo en la sociedad actual en los últimos 20 años. Y eso es lo que también está inmerso, bañando a las iglesias. Esa indiferencia a estar interconectados. Esa indiferencia a tener un contacto más cercano, más personal con otro ser humano. La naturaleza de la iglesia, su esencia es de comunicación, de contacto estrecho. Este versículo nos muestra cosas como esa. Su naturaleza, su esencia es comunicarse y tener contacto estrecho. Pero no solo eso de contacto y comunicarnos, sino de fundirnos entre nosotros. Fundirnos, unirnos, mezclarnos, pero unidos. Y es totalmente contrario a aquello hacia donde la sociedad está caminando. Y los miembros de la iglesia son también miembros de la sociedad que está caminando. Y ese mal del aislamiento, de la asistencia en solitario, del cristianismo silencioso, está cada vez más presente en nuestra fibra congregacional. Ese cristianismo solitario, llanero solitario le decimos en Chile. Y es algo contra lo cual también debemos trabajar: la soledad, el aislamiento, esa falta de interés por tener un contacto personal íntimo con otra persona. Los que hemos tomado el arado del ancianato debemos trabajar contra el aislamiento, puesto que eso atenta contra el crecimiento de la iglesia. Porque la iglesia crece en la medida que se interrelacionan los miembros unos con otros, y en esa interrelación tienen actividad espiritual. Pero si los miembros ni siquiera interactúan, el crecimiento está muy lejos. Las iglesias, hermanos, no deben crecer siendo buenas organizadoras de actividades. Deben monitorear de cerca a las pocas o muchas personas que manifiestan un interés claro por Dios y su palabra. Esas personas dentro de las iglesias no pueden quedar solas. Sin embargo, este trabajo no es de los ancianos únicamente, es de toda la congregación. Pero aquí el rol de los ancianos son las dos I: instruir
e influir. ¿En qué? En favorecer el contacto, la comunicación, la comunión estrecha entre los hermanos. No es buena señal, hermanos, y es algo contra lo cual luchamos también en la iglesia en Quillota, que los hermanos seamos asistentes de reuniones. No es buena señal. Sin lugar a duda, congregarse es un mandamiento bíblico. Pero es un mandamiento bíblico porque de ahí nace todo. Pero no queda todo ahí. Ahí nace todo. Este pasaje, como diría un nutricionista, es altamente nutritivo. Tiene los aceites, los aminoácidos esenciales, hermano Sergio, para el crecimiento, para una buena instrucción, porque establece básicamente que el crecimiento de la iglesia depende de la actividad viva de los miembros de la misma. Y por viva me refiero a esa actividad en que cada creyente se presenta de manera personal delante del Señor para servirle. En una ocasión, una hermana me dijo, hermano, me encontré con una hermana que hace mucho que no venía a la iglesia y le hablé, me acerqué a ella, contacto, me acerqué a ella y le pregunté cómo ha estado, qué ha sido de ella, por qué tanto tiempo que no la veíamos. Y la traté de animar a que no perdiera su asistencia, la traté de animar. Y me dijo, pero una vez que le dije eso, como que me abrió su corazón y me mostró una ola de problemas que tenía. Yo quedé ahogada en esa agua, me dijo. No supe qué hacer. Y me quedé callada. Así que me dijo, ¿y qué más podría haber hecho? Le dije, anda a hablar con los ancianos. Como si fuera la tremenda solución. Somos seres humanos cargados de problemas igual que ellos. Pero traté de explicarle a la hermana, diciéndole que claro que puede hacer algo. La interrelación entre los miembros de la iglesia no es una interrelación basada en el conocimiento. Porque sé mucho, entonces puedo ayudar. Porque sé mucho, entonces puedo interrelacionarme con los hermanos. No. Es una interrelación que la produce el Señor Jesucristo. Él la guía, Él la fundamenta, Él la provee. Cuando dice aquí, unido por todos los ligamentos, lo que está expresando ahí es que Jesucristo es el que está tomando esas dos piezas y las está uniendo así. Entonces, lo que le expliqué a esta hermana es decir, le dije, hermana, mire, deje pasar unos días y llámela. No se preocupe de qué es lo que le va a decir. Si usted no tiene nada para decirle respecto a lo que ella le confidenció, no le diga nada. Solamente llámela. Dígale un par de palabras de ánimo. Y antes de llamarla, hermana, háblele al Señor de ella. Relaciónese para arriba, relaciónese para el lado. Háblele al Señor de ella. ¿Por qué el Señor te puso a ti, a esa hermana al frente? ¿Y por qué esa hermana, en su rol de miembro, te confidenció a ti toda su carga de problemas? Yo creo que porque el Señor quiere hacer algo contigo, en ti y a través tuyo. Llámala después que le hables al Señor de ella. Dile, Señor, ¿qué hago con esta hermana? No sé ni qué decirle. No tengo la sabiduría, los conocimientos, las competencias, lo que quieras, no lo tengo. Pero Señor, tú la pusiste al frente mío. Primero, tú me pusiste ese deseo de acercarme. Yo lo hice, porque somos un cuerpo. Ahora, Señor, la voy a llamar. Llámala. Dile simplemente que has estado acordándote de ella, porque es verdad. Te has estado acordando de ella. Dile que estás orando por ella, porque es verdad. Y dile que anhelas verla de nuevo en la iglesia, porque es verdad. Ya, pum, y cuelgas.
Dígame, hermano, ¿no cree usted que eso es un contacto cercano? ¿No cree usted que es una interrelación? Que si todos y cada vez más miembros de la iglesia cumplen actividades de ese estilo en relación con sus hermanos, de un interés por el otro, no por mí mismo, por el otro. No mirar mis competencias para ver qué es lo que puedo o no puedo hacer, sino edificación en amor, nada más. ¿No cree usted que la iglesia va a ser poco a poco y a paso firme edificada? Porque es Dios quien interviene en su iglesia para hacerla crecer. Pero cuando ve que los miembros del cuerpo están interactuando según la actividad que Él les dio. Este pasaje muestra una verdad muchas veces mal entendida, que la vimos al principio, que el crecimiento del cuerpo lo genera el mismo cuerpo. El cuerpo es responsable de su propio crecimiento. El crecimiento, por tanto, proviene de Dios, proviene de Jesucristo. Él es la fuente de todo, hermano. Él es el que nos entrega los recursos espirituales para que nosotros podamos hacer crecer el cuerpo. Él es la fuente de todo. Pero Él no hace crecer el cuerpo hasta el final, hasta el último dedo de ahí abajo. El último dedo de mi pie se comunica con el pie, no con la cabeza. La energía, el crecimiento vital le viene por el cuerpo, no directamente de la cabeza conectado al dedo del pie. No está así el cuerpo, ¿no? Así que los ancianos, hermanos, deben procurar enfocar sus responsabilidades, sus actividades como ancianos, en aquello que traiga crecimiento a los miembros de la congregación. Pero específicamente para que los creyentes entiendan cosas como estas. Que el crecimiento no es que Dios va a venir a darlo misteriosamente, el crecimiento viene por ellos, por cada miembro. Y que el creyente debe aprender, internalizar, asimilar, que servir a Cristo, que crecer en Cristo, no es simplemente congregarse, no es simplemente asistir, no es simplemente participar del pan, no es simplemente estar allí. Cada creyente debe comprender que tiene un llamado interno, intenso de parte de Dios, para crecer en Él y para hacer que otro crezca. Pero el texto aclara más cosas de esta actividad y habla de que el cuerpo está, que tú estás inserto en el cuerpo donde tú eres miembro. Estás añadido de manera vital a ese cuerpo, cada creyente. Y lo he explicado con este ejemplo para que se entienda bien que cómo cada miembro del cuerpo es añadido. Somos parte del cuerpo porque el Señor nos añadió a la iglesia. Y cuando hablamos de añadir a la iglesia, hablamos que el Señor te tomó del momento en que te convertiste a Cristo y te añadió al cuerpo de Cristo. Te hizo parte de Él. Y hay una diferencia entre añadir y añadir. Lo pongo con un ejemplo de una casa, ¿cierto? Cuando usted se hace una casa y le añade una pieza, o cuando usted tiene una herida y se peló la piel aquí, se la quemó y le tienen que añadir piel. Se usa la misma palabra, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas palabras? O entre ambos usos, mejor dicho. Entre añadirle una pieza a una casa o añadirle piel a un cuerpo. ¿Ok? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cuál es la diferencia entre añadirle a una casa una pieza, porque la necesito, porque creció la familia, no sé, o añadirle al cuerpo un trozo de piel porque lo tengo dañado? La casa es muerta y el cuerpo es vivo. ¿Cómo? La casa es muerta,
Ok, muy bien, hermano, gracias. Por lo tanto, la pieza para la casa no es vital y el implante para el cuerpo es vital. Vamos avanzando con el diseño. ¿Ah? Añadir una pieza, como dijo el hermano, no tiene nada de vivo. Pero si la agregamos a la explicación del otro hermano, no tiene nada de vital. A la familia no le va a pasar una destrucción que vive en esa casa por no añadirle una pieza. Pero a este brazo, si yo no le añado la piel, no puedo estar así para siempre. Y el trozo de piel que me añaden aquí, si no lo toman y lo añaden luego, ¿qué le pasa a esa piel? Muere. ¿Cuál de los dos sentidos es añadir a un creyente a la iglesia? Evidentemente la piel no. Eso que parece un ejemplo tan obvio, tan evidente, no es tan evidente cuando practicamos el añadir un miembro a la iglesia. Añadir un miembro a la iglesia no es simplemente que ahora asiste uno más. Añadir un miembro a la iglesia no es simplemente que ahora tenemos 2 manos más. Añadir un miembro a la iglesia es que Jesucristo, en primer lugar, es el que añadió. Y la forma en que lo añadió es que lo añadió de manera vital al cuerpo, de manera unida, de manera indivisible, de tal manera que ese creyente no puede vivir sin el cuerpo y el cuerpo no puede vivir sin ese creyente. Es una unión vital, esencial. Y es tremendamente relevante que los líderes de la iglesia comprendamos, entendamos y enseñemos que los creyentes de una iglesia no están inscritos en una lista de membresía. Eres miembro de esta iglesia porque tú eres parte vital del crecimiento de esta casa de Dios. Y hay que hacer sentir esa verdad a cada creyente. Porque cuando un anciano se acerca a otro creyente y le pregunta por su servicio, por su entrega por la iglesia, debe entender ese creyente que le está preguntando por su unión vital con la congregación. Y cuando un creyente sirve en algo, aunque ella estime pequeñito, a otro creyente, esa mujer, ese hombre, ese creyente, debe entender que está cumpliendo una función vital dentro del cuerpo. Porque así como la piel se adhiere a mi piel, célula por célula, parte pequeñita por parte pequeñita, la obra del Señor en medio de la iglesia es igual. Avanza con pequeñas conversaciones, con cortas oraciones los unos por los otros, con una búsqueda que a veces parece inútil, con un interés que en medio de una sociedad que está cada vez más desinteresada, con un interés que parece que no sirve para nada, pero sirve para mucho. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.